Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Otra vez reuniéndonos de manera virtual por medio de la tecnología, confiando en lo que el Señor dice, lo que Él nos enseña en su palabra, también respetando a las autoridades, a lo que ellos nos piden, el no reunirnos, el no tener reuniones. Y pues bueno, confiando en que el Señor tiene el control y tiene todo en sus manos, y Él sabrá en qué momento terminará esto y podremos estar juntos. Te pido que seas paciente, que descanses en el Señor, que utilices este tiempo para buscarle con tu familia, para considerar su palabra, estudiar, profundizar y pues crecer en el conocimiento de Él y de su palabra, que pases tiempo con Él, pongas alabancitas, agarres una guitarra o el piano, lo que sea, y empieces a adorar al Señor y lo busques y también agarres su palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas que podemos hacer en estos tiempos, más allá de estar encerrados, pues que sea un tiempo de inversión para conocer y buscar al Señor, ¿no? Dios nos lo permite en estos momentos. Y pues bueno, vamos a seguir con nuestro estudio en Éxodo capítulo 32. Ya estamos en la parte final de este maravilloso libro, en donde el Señor nos ha hablado de muchos temas. Definitivamente los temas centrales de este libro son la esclavitud del pueblo de Israel, la libertad de esta esclavitud, o aplicado a nosotros sería la esclavitud al pecado, la libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo al pagar por nuestros pecados. Y pues bueno, con el fin, esta santificación que Dios hace que viva el pueblo de Israel para entonces poder llegar a la tierra prometida, ¿no? Y lo mismo nosotros, ¿no? Esclavitud al pecado, libertad de la esclavitud del pecado, para que entonces podamos pasar un proceso de santificación y podamos algún día estar en esta tierra prometida cara a cara con Él, disfrutándonos y deleitándonos cara a cara con Él, todos juntos, ¿no? Pues bueno, eso es lo que prácticamente hemos visto. Digo, muchas más detalles y muchas más aplicaciones, definitivamente, y pues que el Señor nos ayude a seguir estudiando y aprendiendo de este libro y de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, si gustas abrir tu Biblia en Éxodo 32, y antes de abrirla y de estudiarla, pues vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios. Mientras vas abriendo tu Biblia. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Señor, que esta mañana tú nos hables, seas tú el centro de esta charla, de esta plática. Que seas tú, Señor, exaltado, glorificado, y que, Señor, terminando de ella tengamos principios, tengamos de ti, Señor, para poner por obra. Ayúdanos, Padre, a poner por obra lo que tú nos enseñas, y pues sé propicio a nosotros, Señor, que somos pecadores. Gracias, Padre, por tu amor inmerecido que día a día podemos ver. En el nombre de Jesús, sé tú exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues qué bendición que podamos seguir abriendo la Escritura, ¿no? Y seguir considerando lo que Él nos quiere enseñar, aún de esta manera virtual. Éxodo 31, 18, un versículo que quedó pendiente de la semana pasada, lo dejé así para que lo consideráramos como parte de este pasaje, de esta sección que veríamos el día de hoy. Y dice así, Éxodo 31, 18, dice: Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Termina el Señor de hablar con Moisés. Durante 40 días, van 40 días que Moisés está en el monte Sinaí hablando. ¿Y qué es lo que ha estado hablando con Moisés? Pues cómo habría de ser esta arca, este tabernáculo, cómo lo habrían de construir, cómo habrían de ser la vestimenta de los sacerdotes y cómo habrían de santificarse los sacerdotes para ejercer el sacerdocio, ¿no? El ministerio del sacerdocio en este santuario o este arca o tabernáculo, ¿no? Para ofrecer los sacrificios que el pueblo traería
para expiación de sus pecados, ¿no? Y pues bueno, esto sería lo que Dios le estaría hablando durante estos 40 días ya, que el Señor ha estado hablando con Moisés. Desde el capítulo 25 hasta ahorita, el capítulo 32, 40 días han pasado, ¿no? Y eso me lleva a una reflexión o alguna aplicación práctica, ¿no? Tratando de buscarle aplicación a lo que estamos estudiando. Y es el que cuántas veces tú y yo limitamos al Señor o nos limitamos de pasar tiempo con el Señor, ¿no? Pareciera que muchas de las veces nuestros tiempos devocionales o cuando vamos a la iglesia se convierte como un checklist, ¿no? Como ya cumplí, pues entonces mi siguiente tarea, ¿no? Y no aprendemos a deleitarnos en la presencia del Señor, ya sea que tengas una guitarra, como te decía, un piano, pongas unas alabanzas, ya sea que estés estudiando la palabra, meditando en lo que el Señor te dice, ya sea que estés orando, cualquiera de la forma en cómo tú te relacionas con el Señor, evidentemente o fundamentalmente en su palabra, a veces le ponemos este cronómetro, ¿no? 5 minutos y ya no más, llegué a los 5 minutos y fue suficiente para mí, ¿no? Cuando deberíamos de aprender a deleitarnos en su palabra, en su presencia, en estos tiempos de devocional, y no solamente estar cronometrando el tiempo que pasamos con Él, ¿no? Sino que podamos aprender a estar deleitándonos en lo que Él nos enseña, en lo que Él te dice, en su presencia, en estos hermosos tiempos. Y ¿sabes qué? Que nosotros somos los que perdemos la bendición de escudriñar su palabra, de profundizar en ella, de orar, de pasar tiempo en comunión con Él, ¿no? A veces hasta en las reuniones, ¿no? Pasa 40 minutos, 50 minutos, 1 hora y el predicador o el pastor y ya estamos ansiosos o desesperados de irnos, cuando muchas veces hacemos tantas cosas. A veces en el cine nos damos 2-3 horas y entonces ahí sí no ponemos cronómetro, ¿no? Ahí sí no ponemos límites, el tiempo que tenga que ser, o si estamos en algunas reuniones en donde estamos pues contentos, ¿no? Gustosos de estar con más personas y podrían pasar 3 horas, 4 horas y se nos hacen nada, ¿no? Y muchas de las veces así ponemos límite, ¿no? Nos limitamos en realmente pasar un tiempo hermosísimo, valioso, que desde mi punto de vista debería de ser nuestra prioridad y debería de ser lo principal y lo primario o lo primero que deberíamos de hacer cada día, pasar tiempo con el Señor, buscarle, no limitarnos en los tiempos. Es muy fácil que nos pongamos actividades y nos pongamos cosas que tengamos que hacer y nos olvidemos y más bien este tiempo con el Señor lo hagamos chiquito y todas nuestras actividades las hacemos grandes, ¿no? O bueno, ya cumplí, bueno, a la actividad que sigue y no terminamos por deleitarnos, por pasar tiempo con el Señor. Te invito a que le pidas al Señor que te ayude a deleitarte en su presencia, a deleitarte en su palabra, a buscar estas riquezas profundas que están en su palabra y que solamente están para aquellos que están dispuestos a cavar, a profundizar, tanto en las Escrituras como en un pasar tiempo con Él todos los días. De verdad, mira, ahorita vamos a ver algunas cosas que son el resultado de no considerar al Señor todos los días. Y qué necesario es que tú y yo todos los días, constantemente, porque somos bien fáciles de desviar nuestra mirada y poner nuestra mirada en otros lados y no en el Señor. Qué necesario es, qué importante es que todos los días vengamos delante del Señor. Yo siempre he pensado que una acción de Dios cumple con muchos propósitos. Y definitivamente entre los propósitos que yo veo en este encierro que estamos viviendo, o este aislamiento, esta cuarentena, a causa de esta enfermedad que sabemos, definitivamente uno de los propósitos que Dios está cumpliendo en esto es eso, atraer nuestra atención a Él. Ya no hay mucho que hacer, pues ahora sí, ven a mí, ¿no? Podría decir el Señor. Entre muchos propósitos más, ¿no? Como
arrepentirnos, como estar con nuestras familias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, veo yo aquí, ¿no? Como Moisés lleva 40 días con el Señor, ¿no? 40 días, 40 noches, teniendo un pueblo ahí abajo, ¿no? Un pueblo rebelde, ¿no? Y podría Moisés estar, Señor, ya tengo que bajar, ¿no? Ansioso por querer bajar. Sin embargo, Moisés se deleita en el Señor. 40 días, ahí está, deleitándose en el Señor, ¿no? Qué privilegio de Moisés, ¿no? Y el mismo que tú y yo tenemos, porque el mismo Dios que tiene Moisés es el mismo Dios que tú y yo tenemos. La segunda aplicación que yo veo aquí dice que le dio estas 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y eso me llevó a pensar en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso me hace pensar que así como Dios escribió con el dedo que Él escribió en estas tablas de piedra sus 10 mandatos, de la misma manera Dios ha inspirado el libro que tú y yo tenemos que se llama la Biblia. El compendio de estos 66 libros que se convierten en lo que tú y yo tenemos como la Biblia. Dios es el que le ha dado la inspiración a ese libro. Dios es el autor de este libro y podemos descansar en ello. Así como estas tablas estaban escritas por el dedo de Dios, de la misma manera este libro que tenemos, la Biblia, es inspiración divina y tú y yo podemos descansar en ello, que en este libro vamos a encontrar todas las riquezas de las profundidades de que el Señor tiene para ti y para mí. En este libro podemos encontrar todo lo que el Señor quiere que tú y yo sepamos de Él. Qué privilegio y qué maravilloso es eso, porque no dependemos de un intermediario, no dependemos de alguien más, porque yo estoy convencido que la Biblia está escrita para que cualquiera la pueda entender. El tema es, ven a ella, no le tengas miedo, ven a ella, si te cuesta trabajo, ven a ella. Y de verdad vas a encontrar historias maravillosas en donde el Señor querrá enseñarnos, nos enseña principios maravillosos. Entonces, y necesario, y muy necesario para nuestro crecimiento espiritual y para el entendimiento de lo que Él quiere para ti y para mí. Y ten la confianza de que este libro es el libro que Dios ha inspirado para ti y para mí, para que tú y yo tengamos este acceso a Él o este conocimiento de Él, ¿no? Bueno, estas 2 aplicaciones yo puedo ver en este versículo. Y pues bueno, vamos a Éxodo 32 para continuar. Va Moisés, ya tiene las tablas de piedra y en el verso 1 dice del capítulo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón respondió: quítense los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y se lo llevaron a Aarón. Él las tomó de sus manos y se las dio, las dio en forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés y descendió de pronto, habló a Moisés diciendo: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Fíjense, qué interesante, ¿no? Qué tan fácil el pueblo de Israel se olvida del Señor, ¿no? Y le pide a Aarón: haznos un ídolo, ¿no? Haznos un ídolo para cual nosotros podamos adorar. Aquí veo yo 2 cosas que son muy características del ser humano, y una de ellas es
La uno, buscar justificar su pecado, ¿no? El pueblo de Israel busca justificar su pecado con el hecho de que Moisés no ha bajado, que lleva 40 días pues desaparecido, aunque sabían que estaba ahí en el monte, dicen quién sabe qué le habrá pasado. Y buscan justificar con ello el queremos un ídolo. Y qué fácil somos nosotros para justificar a nuestros pecados, o en este caso ídolos muchas veces, con alguna excusa, ¿no? Con todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he vivido, no sabes mi necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Qué fáciles somos de justificarnos. En lugar de buscar al Señor y de no darnos tregua o no autojustificarnos ante la tentación, ante el pecado, somos bien fáciles. Y somos bien fáciles de ser seducidos a irnos en contra o lejos de Dios. Dice Jeremías 2:13, 2 males ha incurrido mi pueblo. Me ha dejado a mí, que yo soy fuente de agua viva, y han cavado para sí sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen agua. Siempre que dejamos al Señor suceden 2 cosas: insatisfacción, y eso va a terminar en la muerte, ¿no? Siempre que tú y yo nos apartamos del Señor, vamos a hallar una insatisfacción, y después de esa insatisfacción vendrá la muerte. Sea lo que sea, a lo mejor podrá ser un pecado que aparentemente satisfactorio, como aquí vemos que ellos se gozaron y empezaron a comer y a beber y se regocijaron, una satisfacción momentánea, aparente, pero eso va a terminar en la muerte, ¿no? Y en una completa y total insatisfacción, ¿no? Y somos así los seres humanos. Los seres humanos somos así, buscamos un ídolo de que nosotros podamos manipular, manejar, podamos hacerlo a como nosotros queremos, no un Dios que pone leyes, mandatos, estatutos, sino alguien que haga lo que yo diga, ¿no? Un ídolo formado por manos de hombre que haga lo que yo diga, ¿no? Definitivamente eso va a traer una insatisfacción, ¿no? Muchas veces lo hacemos, pienso yo, ¿no? El corazón del hombre es como un rompecabezas, y este rompecabezas tiene las fichas del tamaño de la familia, esposo, esposa, trabajo, profesión, etcétera, etcétera, amigos, y hay una ficha en medio que es muy grande y que es del tamaño de Dios. Pero nosotros buscamos poner en medio en esta ficha, estas fichas, ¿no? Como dinero, una pareja, trabajo, etcétera, etcétera. Y lo único que encontramos es insatisfacción, porque esas fichas son muy pequeñas para ese espacio. El único que va a poder llenar ese espacio es Dios, porque tiene la medida exacta de Dios. Y así está diseñado el corazón del hombre. Sin embargo, buscamos poner siempre estas fichas, ¿no? Y buscamos buscar satisfacción cuando solamente Dios es el único que puede darnos esta satisfacción. ¿Cuántas veces no hemos pensado, el día que me case voy a ser feliz? Te casas y te das cuenta de que no está toda la felicidad ahí. El día que termine la escuela, entonces voy a ser feliz. El día que tenga hijos, el día que tenga el carro, y entonces tienes el carro y se le acaba y también termina siendo una insatisfacción. Así es el corazón del hombre, siempre en una completa y total insatisfacción. Y así Dios nos hizo, porque solamente Dios es el que puede llenar estos vacíos. No hay nada en el mundo, absolutamente nada que pueda llenar estos vacíos. Solamente Dios puede llenarnos y satisfacernos y darnos la verdadera paz y el verdadero gozo. No hay nada en el mundo que te pueda saciar, como le dijo el Señor a esta mujer, ¿no? Le dijo, si bebes de esta agua volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré no volverás a tener sed jamás. Así está nuestro corazón, en una constante insatisfacción. Y así está el pueblo de Israel. Pensaban que construyendo un ídolo encontrarían su satisfacción.
Y lo único que está sucediendo es que están haciendo una insatisfacción más grande que va a desembocar en la muerte. Puede ser que el día de hoy estés en un adulterio, en una fornicación, qué sé yo, ¿no? Robando, no sé, mintiendo, y sientas una satisfacción momentánea. Pero lo único que te quiero decir, tarde que temprano eso va a terminar, y va a terminar en la muerte. Va a terminar en una muerte. Y vas a destruir no solamente tu vida, sino muchas veces la vida de los que te rodean y de los que están alrededor. Dice Jeremías 2:13, son de los males que han incurrido mi pueblo, me han dejado a mí el primer mal, y que soy fuente de agua viva, el único que te puede saciar, dice el Señor, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen agua. Todo lo que tú y yo hagamos sin el Señor son cisternas rotas que no retienen el agua. Pero todo lo que hagamos con el Señor son cisternas que no solamente retienen agua, sino que se convierten en fuentes de agua viva, que Él es lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces necesitas venir al Señor, sea la circunstancia que estás viviendo, sea que lleves 1 año, sea que lleves 10 años, sea que nunca antes le hayas rendido tu vida al Señor. Necesitas venir a Él y necesitas venir a la fuente de agua viva con un corazón contrito y humillado, rindiéndole tu vida al Señor Jesucristo. Y entonces encontrarás no solamente el propósito, sino hallarás paz, hallarás gozo, no un gozo temporal, ni una paz temporal, sino eterna, sabiendo de que te has reconciliado con tu Creador y que te espera no para una satisfacción y un bienestar momentáneo en esta tierra, sino para saber que un día estaremos cara a cara con Él, sin importar lo que suceda en esta tierra. El día de hoy, tú y yo, no hay nada que nos garantice que vamos a estar bien en este mundo. No hay nada que vamos a ser ricos, pobres, no hay ninguna garantía. Dios no te lo garantiza. Pero sí hay algo que Dios te garantiza si vienes a Él y le entregas tu vida a Jesucristo. Es tu eternidad con Él. Y créame, eso vale más que cualquier satisfacción en este mundo, ¿no? Sigamos leyendo. Verso 8 de Éxodo 32. Todavía encontraremos algunas cosas muy interesantes. Dice, el Señor le dice a Moisés, bien pronto se han desviado de mí, del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este Dios, Israel, es el que te ha sacado de la tierra de Egipto, ¿no? Qué rápido se olvidaron, y el mismo Señor lo reconoce, ¿no? Y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Baja, desciende, porque este pueblo se han olvidado bien rápido de mí, y hasta le han atribuido a un ídolo lo que el Señor Todopoderoso había hecho. Y eso me hace pensar igual en el corazón humano, en el corazón del hombre. ¿Cuántas veces no le pides al Señor, o hasta vas con el pastor y Señor, pide por mí, te pido que pidas para que Dios me supla, para que Dios sane, para que Dios, qué sé yo. Y de repente Dios en su gracia, en su misericordia, solventa, sana, sucede lo que tú pediste. Y es Dios el que lo hace, y rápidamente te olvidas que Él fue el que lo hizo, ¿no? Y le atribuyes esto que Dios te dio, que Dios sanó, que Dios hizo, se lo atribuyes a cualquier cosa, ¿no? Tengo un trabajo, pues gracias a mí, ¿no? Tengo una casa porque fue por mi esfuerzo, y no te das cuenta que fue Dios el que te lo dio, ¿no? Qué ingratos somos y qué fáciles somos de desviar nuestra mirada en aquel que lo ha hecho todo por nosotros. Qué fáciles somos. Y eso definitivamente pues entristece, ¿no? Entristece darnos cuenta de nuestra realidad. Definitivamente la palabra es como un espejo, ¿no? Es un espejo que nos muestra nuestra condición. Pero ¿sabes para qué no la muestra? Para que entonces salgamos de esa condición y le pidamos al Señor que nos ayude a salir de esta condición y no quedarnos ahí en esa condición, sino que Él nos ayude. Pero qué triste es darnos cuenta de ello, ¿no? El pueblo que en algún momento, no hace muy lejos, el Señor les dio los mandatos, ¿no? En Éxodo 20 les da los mandatos y le dice, yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad.
hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a millares de los que me aman y me temen, ¿no? Y también, y en ese mismo texto les dice, ¿no? No te harás imagen y semejanza de Dios, de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Solamente a mí me adorarás, ¿no? Y al final, en el capítulo 23 o 24, si no mal recuerdo, ellos a una voz dicen, así haremos, como dice el Señor. Este pueblo que gritó a una sola voz, fue en el capítulo 24, a una sola voz dice, así haremos. Este mismo pueblo en este momento se ha olvidado de que Él fue el que los sacó de la tierra de Egipto. Qué triste. Definitivamente es un momento demasiado triste, pero ¿cuántas veces no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces no nos hemos olvidado de su amor, de su misericordia, de todo lo bueno que Él nos ha dado? Y a lo mejor en estos momentos posiblemente de crisis, tanto económica como emocional, qué sé yo, no le hemos reclamado al Señor. ¿Y dónde está, Señor? No sé. Qué fácil nos es olvidarnos de todas las cosas maravillosas que Él nos ha hecho, de todo lo bien que nos ha dado. ¿Y sabes qué es el problema de ello? El problema muchas veces es que ponemos tanto nuestra mirada en lo temporal, en lo pasajero, en lo momentáneo, que entonces somos fáciles de reclamarle al Señor todo lo que Él nos ha dado. Y que sabes qué, que más Dios está más interesado en nuestra eternidad que en este tiempo pasajero y momentáneo. Dios está más interesado en que tú y yo pasemos la eternidad con Él. Muchas veces es necesario que pasemos por dificultades en esta vida, en esta tierra, para que entonces podamos mirarlo a Él y pasar una eternidad con Él. Dios no es un padre barco. Dios no es un padre que te va a dar todo lo que quieres, todo lo que deseas, sin importar la consecuencia. Dios es un padre amoroso, justo y muy amoroso, y que es capaz de no darte lo que necesitas, de no darnos lo que queremos y lo que realmente queremos, rectifico, no lo que necesitamos, sino realmente lo que queremos, con tal de que pasemos la eternidad con Él. Él nos va a dar lo necesario, sí, pero si a dar más, eso va a implicar que vivamos esta vida, que vivamos la eternidad lejos de Él, Dios es capaz de solo darnos lo necesario para entonces que pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Dios es capaz de hacerlo, porque Él está más interesado en tu eternidad, en mi eternidad, que en lo momentáneo y pasajero de esta vida. Así es que pon tu mirada en Él, como dicen Colosenses. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, y que podamos descansar completamente en que pase lo que pase en esta tierra, suceda lo que suceda, Él tiene en sus manos toda nuestra vida, nuestro tiempo y la eternidad, ¿no? En eso debemos de estar descansando, más allá de buscar una satisfacción temporal, ¿no? Eso es lo que quería decirte. Verso 9, ¿no? El pueblo de Israel está pues con este ídolo que le dijo Aarón, y el Señor le dice a Moisés, baja Moisés para que veas este pueblo, ¿no? Verso 9. El Señor le dijo además a Moisés, he visto a este pueblo, ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero a ti yo haré una nación grande, le dice el Señor a Moisés. Qué interesante, ¿no? Qué buena propuesta le hace el Señor a Moisés, ¿no? Y veamos la reacción de Moisés. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacerle daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quien juraste por ti mismo y le dijiste, yo te multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual hablando dijiste, daré a tus descendientes y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño
que había dicho que haría su pueblo. Que, por un lado, qué interesante la propuesta que el Señor le hace a Moisés, y por otro lado, qué interesante intercesión de Moisés. Definitivamente, este es un símil de nuestro Señor Jesucristo y Moisés, ¿no? Es un paralelismo entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo, que es el único, te quiero decir claramente, el único que puede detener la ira de Dios es nuestro Señor Jesucristo. No hay nada en este mundo, absolutamente nada en este mundo que pueda detener la ira de Dios más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Que necesitas venir a Él urgentemente. Y lo digo, sé que este video está dirigido principalmente a gente de la iglesia, pero sabes que no importa que estés asistiendo a una iglesia, no importa que digas que eres cristiano, si no le has rendido tu vida a Jesucristo, si no vives de acuerdo a sus valores y principios, necesitas hacerlo urgentemente, porque Él es el único que puede detener y contener su ira. Si tú no te pones, por así decirlo, la vestidura de Jesucristo, si Dios no nos ve por medio de Jesucristo, su ira nos va a consumir. Es como la atmósfera que nos protege de los rayos del sol, que si no estuviera esta atmósfera, ozono que protege la tierra, no me hagas mucho, soy ignorante de eso, pero lo que protege la atmósfera que nos protege de los rayos del sol, si no existiera eso, seríamos consumidos en un segundo. De la misma forma, lo que nos protege de la ira de Dios es Jesucristo. Por lo cual, de verdad te lo digo de todo mi corazón. No importa que lleves 1 año, no importa que lleves 5 años, no importa que toda tu vida hayas estado en una iglesia, y si no lo has hecho, hazlo. Solamente tú sabes si lo has hecho o no. Ríndele tu vida a Jesucristo. Y rendirle tu vida a Jesucristo es que Él es el Señor y nosotros somos los esclavos. Que todo lo que Él diga, tú y yo estamos dispuestos a hacerlo. Y que reconozcas como tu único Señor y como tu único Salvador, ¿no? Dice 1 Timoteo 2:5 que hay un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Es el único que puede detener su ira. Así como aquí la intercesión de Moisés o su oración hace que Dios desista del daño que habría de hacerle a su pueblo, el único que va a desistir de acabarnos el día de juicio es Jesucristo. Y eso es aquí en esta tierra, en vida. Si hoy estás vivo es que tienes la oportunidad. Si ya después de esta vida ya no hay oportunidad. No sabemos si el día de mañana iremos a despertar. Tú y yo no tenemos esa garantía. Pero lo que sí podemos tener como garantía es que el día que nos toque presentarnos delante del Señor, solamente será o para vida o para juicio. Y si es con el Señor Jesucristo, será para vida. Y si no, será para juicio eterno, ¿no? Por eso quiero decírtelo como si una casa se estuviera incendiando, y quiero proclamártelo y decírtelo: ven al Señor Jesús, ven a Él urgentemente. Hoy es el día, no mañana, hoy es tu día. Te vuelvo a repetir, no importa que lleves 20 años, si no vienes con un corazón contrito y humillado, entonces tu vida eterna está siendo puesta en peligro. Así es que ven urgentemente al Señor Jesucristo. Verso 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Qué interesante, el único que se mantiene fiel y firme es Josué. Es el único que se mantiene fiel esperando a que baje Moisés. De todo el pueblo,
ni Aarón mismo lo hace. Y eso me muestra el carácter de Josué, quién es Josué y quién habría de ser y cómo va a terminar, ¿no? Porque definitivamente la vida en Cristo no es una carrera de velocidades, de ver quién llega más rápido, sino es una carrera de persistencia, de permanecer, de ser firmes. No es una carrera de hoy vine, ya cumplí y ahí nos vemos, ¿no? Sino es una carrera de persistencia. Y sin lugar a dudas, Josué es este joven persistente en este momento, pero se ha de convertir un hombre que sigue siendo persistente y que sigue permaneciendo en el Señor. Lo vemos al final en Josué 24, mira, te lo voy a leer, Josué 24:15, cómo termina Josué. Y está haciendo un discurso ante los judíos, ya del otro lado del Jordán, porque Josué es el que los cruza hacia la tierra prometida, y ya está en sus últimos momentos Josué, y fíjate lo que les dice al pueblo de Israel. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si es a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjate, Josué en sus últimos momentos, aún en sus últimos momentos, sabe a quién tiene que servir. No a los dioses que servían del otro lado del Jordán, en donde estamos viendo, no a los dioses de los amorreos, en la tierra donde ya después habitarían, sino al Señor Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra, al eterno, al alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces tú determinas, así como Josué les dice a los judíos, el Señor nos dice a nosotros, determina a quién vas a servir. Si vas a servir a tus dioses, si te vas a servir a ti mismo, si te vas a autocomplacer todo el tiempo, o vas a servir al Dios eterno. Yo te quiero decir, servir al Dios eterno es un camino de muerte, es un camino de buscar no la satisfacción personal, sino de la muerte constante. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo todos los días, tome su cruz y sígame. Esa es la vida del cristiano, una vida de muerte. Si alguien te dijo que era una vida de felicidad y dulzura, que era Disneylandia, te mintieron. La vida en Cristo es una vida de constantemente morir. ¿A qué? A mi carne, a mis deseos y mis pasiones. Esa es la vida en Cristo. Esa es la vida. Sí hay mucha satisfacción de saber tu esperanza en la eternidad. Esa es la satisfacción más grande que tenemos, más allá de lo que vivamos en esta tierra. Porque no hay ninguna garantía. Mi única garantía es que un día voy a estar cara a cara con mi Señor. Esa es mi garantía y con eso soy feliz. No necesito nada más en esta tierra. Y esa es la mirada puesta en las cosas. Y eso es lo que me lleva y me motiva a predicar el evangelio, a caminar todos los días. Y no solamente yo, sino buscar que los más entren a esta satisfacción eterna, no a esta satisfacción temporal. Esa es la vida en Cristo. La vida en Cristo es una muerte constante. Morir a mí, morir a mi carne, morir a mis deseos y pasiones contrarios a Dios. Esa es la vida en Cristo. Sí, no hay nada más engañoso y perverso que buscar una satisfacción temporal en esta vida. Definitivamente estos teleconferencistas que te ofrecen el bienestar en esta tierra definitivamente no han leído sus Biblias. Y lo peor aún es que muchos de los que le siguen están cegados. Y como dijo el Señor, son ciegos guías de ciegos. Pero estos ciegos, estos seguidores a estos ciegos, se han determinado voluntariamente ser ciegos por su comodidad. Porque es más fácil escuchar un evangelio enfocado en el hoy y el ahora, un evangelio buscando la felicidad momentánea y temporal, que un verdadero evangelio en donde significa la cruz, que significa la muerte, todos los días. Dijo el Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Esa es la condición. No hay otra condición más que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo cada día, ¿no? Pero no, mucha gente prefiere un evangelio temporal, un evangelio de una felicidad temporal, aunque eso pueda determinar la muerte eterna,
¿no? Y Josué no lo dice, ¿no? Josué, el Señor por medio de Josué nos está diciendo, escoge a quién deseas servir hoy. Si a los dioses paganos, a tus dioses dinero, a tu Dios autosatisfacción, a tu Dios fornicación, a tu Dios mentira, a tu Dios adulterio, a tu Dios engaño, o a Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Escoge a quién quieres servir, ¿no? Eso dice Josué. Vemos a un Josué de una sola pieza, a un Josué amante del Señor, dispuesto a esperar el tiempo que sea. Yo me puse a pensar, ¿qué habrá hecho Josué en estos 40 días? No era un joven. ¿Qué habrá hecho Josué en estos 40 días? Me lo imagino aventando piedras, aventando palos, qué sé yo, ¿no? Entreteniéndose con lo que más podía, meditando en el Señor, en lo que seguramente todo lo que Moisés le habrá estado platicando, ¿no? Y meditando en ello. Y Josué pacientemente esperó, meditando en lo que seguramente Dios le decía por medio de Moisés. Y el día de hoy eso debemos de ser unos Josué, ¿no? Pacientes, confiando en el Señor, meditando en su palabra. Y si Dios utiliza esta enfermedad o lo que sea para que en este tiempo nos vayamos con Él, gloria a Dios, bienaventurado seremos, porque entonces veremos pronto cara a cara al Señor, ¿no? Continuamos con el texto. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo al polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo que los israelitas la bebieran. Qué reacción de Moisés. Me sorprende el celo que le consume a Moisés. Definitivamente cuando intercede no había visto esto, ¿no? En este momento que ve esto, su ira se lo posee, su ira santa, la misma ira que cuando el Señor entra al templo y ve a estos cambistas y vendedores y buscaban un beneficio personal y económico con tal de aprovecharse de aquellos que venían a adorar al Señor, a entregar su sacrificio. Y entonces el Señor voltea las mesas y con un hato dice que les pegaba a las mesas y a estas personas. Este mismo celo, esta misma ira es la misma que vemos en Moisés. Esta ira en donde puedes ver cómo ellos, cómo las personas pecan y se desvían de lo que Dios tiene para ellos. Definitivamente es doloroso cuando uno ve que alguien se desvía del camino del Señor y apostata de la fe, ¿no? Y decide ir en contra de Dios y hasta maldecirlo. Pero ¿cuántas de esas veces no somos tú y yo, no? ¿Cuántas de esas veces no somos nosotros los que negamos al Señor y dejamos de confiar en Él y depositamos nuestra confianza en otras cosas, ¿no? Pero y aquí Moisés les muele este becerro de oro y lo consume a polvo, dice, que lo esparce en agua y que se los bebe. ¡Qué acción tan interesante! Y eso me llevó a pensar en Proverbios 1, 23 al 33, cómo Dios muchas veces va a permitir que bebamos de las consecuencias de nuestros actos, que degustemos de nuestras consecuencias a causa de nuestros pecados. Mira, Proverbios 1, 23 al 33. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación, angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni siguieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder.
mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Dice el Señor en el verso 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Definitivamente el Señor muchas veces va a permitir que nuestras consecuencias lleguen a nuestra vida para que tal vez ahí volteemos a verlo. Y es lo mismo que Moisés hace con ellos. El menospreciar el consejo del Señor, el menospreciar su palabra y que eso desemboque en consecuencias, muchas veces el Señor va a dejar que entonces esas consecuencias vengan y nos den con todo para que entonces podamos voltearlo a ver, ¿no? Y es lo mismo que dice Proverbios. Te dejaré que comas del fruto de tu camino y que seas hastiado de tus propios consejos, ¿no? Definitivamente necesitamos venir al Señor todos los días, ¿no? Necesitamos irremediablemente o con todas las fuerzas venir al Señor. Así como Jacob cuando estuvo delante del ángel y le dijo, yo no me voy hasta que no me bendigas. Así, de esa misma forma tendríamos que venir tú y yo todos los días, aferrarnos al Señor reconociendo que es nuestra única fuente de esperanza eterna. Y muchas veces menospreciamos eso y preferimos ir a otras fuentes, cisternas, y lo único que hacemos es que nuestras cisternas rotas, esas aguas momentáneas y pasajeras pasen y sigamos en una completa y total insatisfacción. Cuando lo que el Señor quiere es llenarnos, saciarnos y hacernos fuentes de agua viva. ¿Por qué seguimos de necios buscando satisfacción temporal y pasajera? ¿No? Perdón que lo repita tanto, pero no encuentro otra forma, otra manera de poderlo pensar, de poderlo expresar, ¿no? Lo que aquí el pueblo de Israel está haciendo y lo que muchas veces nosotros hacemos. Verso 21 de Éxodo 32. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? No se encienda la ira del Señor, respondió Aarón. Tú conoces el pueblo que es propenso al mal. ¿Por qué? Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les contesté, el que tenga oro, que se lo quite. Me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Que Aarón, ¿no? De repente, así su expresión tan absurda, es la que muchos empleamos cuando caemos en pecado, ¿no? De decir, tal vez en consejería, ¿no? O cuando, ¿qué hiciste, no? ¿Qué pasó? ¿Y por qué lo hiciste? Pues no sé, simplemente de repente llegué y estaba con él y ya de repente estábamos en la cama, ¿no? O qué sé yo, ¿no? O vi el dinero y pues se me hizo fácil y lo agarré y pues ya me lo robé, ¿no? Qué sé yo. o por querer justificarse mentimos, ¿no? Tantas cosas. Definitivamente Aarón es el ejemplo más claro del corazón humano. Esta acción de Aarón es el ejemplo más claro de cómo el ser humano, en lugar de ser responsable de sus actos y pedir perdón, busca justificarse y salvar el pellejo, ¿no? En lugar de decir, ¿sabes qué, Moisés? La regué, cometí el error, pequé, ¿no? Lo minimicé, ¿no? Minimicé esta acción. No sé, pudo haber dicho tantas expresiones, perdóname, Dios mío, perdóname por el pecado que he hecho. Primero lo minimiza, dice, no ves este pueblo, tú sabes cómo son, Moisés, ¿no? Y la segunda cosa que dice es esta, ¿no? Mentira, ¿no? Justificarse, tener que mentir para justificarse. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces no hemos minimizado el pecado? Hasta hay cantos que en lugar de decirle pecado, ¿no? Le dicen error, ¿no? Y sabes que el pecado no es un error, el pecado es pecado. Y trae consecuencias. Y al pecado lo tienes que llamar pecado. No lo puedes diluir o disminuir a un error o a una acción insignificante. El pecado es pecado y para Dios es pecado. Y la causa del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte.
Por eso no lo podemos diluir a un error. ¿Y cuántas veces no buscamos, por otro lado, justificar nuestro pecado? ¿No? Así como en el Edén, Adán y Eva se justificaron en lugar de afrontar sus consecuencias y de decir, hemos pecado, Dios, perdónanos. En lugar de eso se justificaron, ¿no? Adán diciendo, la mujer que me diste, y Eva diciendo, la serpiente, ¿no? En lugar de decir, hemos pecado, como dijo David, contra el cielo y contra ti, ¿no? Y el Salmo 51:17, ¿no? Dice, los sacrificios de Dios son un espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Proverbios 28:13-14, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Y ese es el punto, ¿no? Si tú y yo no reconocemos que hemos pecado, si no venimos con humildad y con un corazón contrito, pues entonces venimos con un corazón endurecido. Y sabes que todos los días debemos venir hacia el Señor, reconociendo que nosotros somos pecadores, reconociendo que le necesitamos, reconociendo que Él es Dios y que Él es justo y que es santo y que nosotros necesitamos de Él todos los días. Por eso la necesidad de venir, porque el corazón del hombre es muy fácil de irse de continuo al mal, y en ese irse de continuo al mal es muy fácil el justificarse. Qué necesario, familia, hermano, amigo, que tú y yo vengamos al Señor todos los días. Qué necesario es que tú vengas al Señor y con una actitud así de contrito y humillado. Dice las bienaventuranzas en Mateo 5, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es la primera bienaventuranza. ¿Y por qué dice el pobre en espíritu? Porque es el que reconoce su pobreza, su necesidad de aquel que es el único que puede solventar todo. Y reconociendo que somos pecadores, que no podemos llegar a Él por nuestros propios méritos, por nuestras buenas obras, sino solamente por medio de Jesucristo. Entonces, qué necesario es eso, ¿no? Y aquí estarán justificándose. ¿Sabes qué? Te quiero decir, y te lo digo y me lo digo, debemos dejar de justificar nuestro pecado. Debemos de dejar de estarnos justificando y reconocer que somos pecadores. Y si tú y yo tenemos un pecado, ya no lo justifiques. No pienses que por la necesidad que tienes, no porque estás solo, no porque no tienes dinero, no por tus circunstancias, no por lo que tú quieras, significa que puedas pecar. No hay forma, si tú vienes con una actitud de justificación delante del Señor, no hay forma de que pueda venir el perdón, porque entonces no hay arrepentimiento. Lo único que va a abrir la puerta del perdón de Dios es el arrepentimiento. Si tú no entras al Señor por medio de la puerta del arrepentimiento, no vas a hallar misericordia. Ahorita lo acabamos de leer, Proverbios 28:13. El que confiesa y se aparta. El que confiesa y se aparta. Esta es una evidencia del arrepentimiento. Confesar y apartarse, ¿no? De otra forma, no vas a alcanzar misericordia. Seguimos. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para la burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: Él es el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Una vez más, aquí Dios, por medio de Moisés, teniendo misericordia del pueblo, les da la oportunidad de que se arrepientan, y les da la oportunidad de tomen una decisión, al igual que con Josué 24, ¿no? Escoge pues a quién vas a servir. Aquí Moisés les dice: escojan, si quieren estar en favor del Señor, vengan para acá, y los que no, pues váyanse para allá. Y dice que solamente los hijos de Leví, ¿no? Qué lamentable. Definitivamente esto me habla de que hay muchos que irán a Dios y hay muchos que no irán al Señor. Y definitivamente después de eso
no queda otra cosa más que su justicia. Sin embargo, el Señor es bueno y mientras hay vida, hay esperanza, dicen, ¿no? Y definitivamente eso es muy real. Dice 2 de Pedro 3:9 que no es que el Señor retarde su promesa como algunos piensan, al contrario, es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie sea destruido, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Y sabes qué? Que el Señor está siendo paciente el día de hoy. El Señor está queriendo que tú y yo vengamos y que todo mundo venga al arrepentimiento. Si tú no le has rendido tu vida al Señor, te lo vuelvo a decir, no importa que lleves 1 año, 10, 20, 50 años en esto, si tú no le rindes tu vida al Señor y no te arrepientes, entonces pues te vas a ir al infierno. Y no lo digo yo y no es porque yo lo quiera, sino porque así lo dice la Escritura, ¿no? Y Él es paciente, entonces nos está dando definitivamente oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Pero llegará un momento en el que ya no habrá más. Y puede ser hoy ese día. Por eso es que te lo digo tan apremiantemente. Hoy puede ser ese día y necesitas rendirle tu vida. Después de esto, Moisés les dice: todo aquel que quiera venir en pos del Señor, venga para acá; el que no, pues para allá. Y verso 27. Y les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre su muslo y pasen y repasen por el campamento de la puerta, del campamento de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Otra vez, ¿no? Más bien aquí viene el juicio de Dios. Definitivamente hay 3 acciones, ¿no? El pueblo alejándose de Dios constantemente, el ser humano, la intervención de Dios por medio de Jesucristo o Moisés, en este caso, símil de Jesús, y la respuesta del hombre. ¿Qué decides? ¿Sí o no? Y después de esa respuesta viene el juicio, ¿no? Y pues, ¿qué vas a hacer tú, no? Mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Reitero. Verso 29. Entonces Moisés, ya vamos a terminar. Entonces Moisés dijo: conságrate hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy les dé una bendición. Paréntesis antes de continuar el texto, ¿no? Moisés, por medio del Señor, otra vez se convierte en un atalaya, en un proclamador de su palabra, diciéndoles al pueblo: conságrense hoy al Señor, ¿no? Lo mismo que el Señor nos dice hoy: consagrémonos hoy al Señor. Ya dejemos de jugarle al cristianito, ¿no? Llevando una doble vida. Conságrate hoy al Señor, ¿no? Y necesitamos atender a esta instrucción que el Señor nos da. Verso 30. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, y ahora voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por su pecado. Subraya eso. Quizá pueda hacer expiación por su pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y le dijo: ay, este pueblo ha cometido, le voy a dar el énfasis correcto. Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se han hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor le dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti. Pero el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Definitivamente Moisés se convierte en este intercesor, ¿no? Tanto así que dice: voy a hacer expiación por su pecado, ¿no? Este intermediario por su pecado. Expiación es cubrir, ¿no? Y Moisés se convierte en este símil de Jesucristo, de nuestro Señor. Y ¿sabes qué? Que con esto quiero terminar. Necesitas venir al Señor. Dice Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros
y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo definitivamente nos ofrece no un bienestar temporal, sino un bienestar eterno, un bienestar en la eternidad reconciliándonos con el Señor. Y definitivamente ofrece paz, gozo, pero no una paz y un gozo temporal, ajeno de circunstancias difíciles, sino un gozo de saber mi reconciliación con el Señor, mi paz con Dios, ¿no? Y sabes que como dice aquí, vas a hallar descanso para tu alma. No porque entonces ahora eres feliz, ¿no? Porque todas las circunstancias cambiaron, sino porque ahora puedes reconocerte en paz con tu Creador, ¿no? Hechos 3:19 al 20 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envía a Jesucristo que os fue anunciado, ¿no? Nuevamente la palabra o similar la expresión vengan tiempos de refrigerio, al igual que descanso para vuestras almas, ¿no? Qué necesario es que tú y yo nos reconciliemos con el Señor, ¿no? Y entonces podamos hallar el descanso para nuestras almas y tiempos de refrigerio necesarios, ¿no? Hebreos 10:19 al 25 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es el de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia, y lavaos los cuerpos con el agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimulación al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es lo que el Señor nos pide: acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de la mala conciencia. ¿Sabes qué? Necesitas venir al Señor. Necesitamos venir al Señor. Necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia todos los días para hallar el oportuno socorro. Y entonces encontrar tiempos de refrigerio y también encontrar el descanso para nuestras almas. Necesitamos venir a Él. No hay otra forma en la que podamos encontrar saciedad, en la que podamos encontrar satisfacción, si no es en venir a Él. Necesitas venir con un corazón arrepentido, reconociendo que eres un pecado, reconociendo que somos pecadores. Si llevas muchos años, es el último texto que voy a leer. Hebreos 10, 20, 29. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. ¿Sabes qué? Que lo quise dividir en dos. Para aquellos que tal vez nunca le han rendido su vida al Señor y que han estado, o a lo mejor de casualidad escuchas esto y te das cuenta de que has vivido lejos de Dios, necesitas venir a Él. Y para aquellos que ya llevan muchos años y persisten en su pecado, persisten en su idolatría, adorando a otros dioses, y aún escuchas y has justificado tu pecado bajo muchas excusas, ¿sabes qué? Si después de haber escuchado esto, persistes en seguir adorando a estos dioses extraños, a la autosatisfacción, al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a los celos, contiendas, iras, disensiones, divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes cuáles son el pecado. No necesito nombrar uno por uno, tú sabes. Pero si persistes en ello, dice que ya no hay nada más que hacer por ti, sino que solamente queda fíjate, dice el verso 27 de Hebreos 10, una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Mira, si hoy estás oyendo esto o lo estás viendo, definitivamente es porque Dios te ama y porque Dios quiere tener misericordia de ti. Y solamente esa puerta, como te decía hace un momento, se abre con el arrepentimiento por medio de Jesucristo. Entonces te quiero invitar a que oremos y que le pidamos perdón al Señor, y todos los días tenemos que hacerlo. Todos los días tenemos que venir reconociendo, ¿sabes qué? El Señor no nos quiere dejar en la misma condición, quiere transformarnos. Dice Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces te invito a que recapacitemos, reconsideremos nuestros caminos, meditemos en nuestros puntos de idolatría, ¿no? O nuestras fuentes de idolatría, de adoración, y puedas reconocer si hay alguien más que es tu fuente de adoración que no sea Dios. Y sabes que es un buen tiempo para poderlo llevar ese ídolo delante del Señor y derribarlo, ¿no? Y enterrarlo y matarlo, hacer lo que tengas que hacer, y entonces puedas adorar al verdadero Dios. Y esto es un ejercicio de todos los días, porque somos muy fáciles de nuestra mirada ponerla en otro lado. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que sea propicio a nosotros. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Definitivamente eres tú, Señor, hablándonos en estos tiempos. Eres tú, Señor, llevándonos y una acción tuya cumple con muchos propósitos. Definitivamente nos quieres llevar a una reflexión y nos quieres llevar a meditar en lo que no hemos hecho bien y en donde nos hemos equivocado. Y perdónanos, Señor, porque definitivamente hemos puesto altares en nuestros corazones. Definitivamente hemos puesto altares así como Aarón, ¿no? En donde adoramos a dioses ajenos, al que no eres tú. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios. Ayúdanos a quitar estos dioses y estar poniendo constantemente nuestra mirada en ti. Definitivamente el Dios más grande que tenemos somos nosotros mismos. La temporalidad y lo que este mundo nos seduce son cosas que nos llevan a adorar cosas que no eres tú. Señor, de verdad, perdónanos, Dios. Ayúdanos a dimensionar cómo la adoración a otros dioses es como el adulterio. Ayúdanos a entenderlo, Padre. A poner esto en una perspectiva correcta. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Un último pensamiento ahorita que estábamos orando es el que definitivamente la adoración a otros dioses, Dios lo ve como el adulterio, ¿no? Y en Oseas podemos ver esta historia, ¿no? De un hombre al cual Dios le pide que vaya y se case con una prostituta, y como esta prostituta casi terminando de tener relaciones con el amante viene y pide perdón, y es una constante. Como muchas veces así estamos, ¿no? Y Dios lo ve con la misma intensidad. Imagínate tu esposa, tu esposo, ¿no? Que te pide perdón porque se acaba de ir a acostar con alguien más. Tú perdonas y al día siguiente hace lo mismo. Imagínate la gravedad del asunto. Y lo hace constante y constante y constante. Muchas veces así estamos. Por eso la necesidad, hermano, hermana, familia, amigo, de que tú y yo vengamos todos los días al Señor. Porque nuestro corazón está de continuo al mal, dice el Señor. Necesitamos venir a Él todos los días. Pues seguimos en línea. Que Dios te bendiga.
demostrar que solo Él me pudo salvar. Consumado es, fue todo lo que tuvo que decir. Consumado es, pronunció mis pecados lavar. Pagado fue el precio de mi alma. Por el Dios que resucitó. Por el Dios que resucitó. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas miro, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz, sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, la adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán
insaciable son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua al que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro de esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Una vez más. Y tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua al que beber, nunca más tendremos sed.